Arreglando el mundo. Un científico que vivía preocupado con los problemas del mundo está resuelto a encontrar los medios para aminorarlos. Así que pasaba días en su laboratorio en busca de las respuestas para sus dudas. Cierto día, su hijo de 7 años invadió su laboratorio decidido a ayudarle en su trabajo. El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a otro lado. Pero, viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que pudiera darle con el objeto de distraer su atención. De repente, se encontró con una revista en donde había un mapa con el mundo, justo lo que necesitaba. Con unas tijeras recortó el mapa en varios pedazos y junto con un rollo de cinta se le entregó a su hijo diciendo: «Como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo roto para que lo repares sin ayuda de nadie». El científico calculó que al pequeño le llevaría varios días componer el mapa, pero no fue así. Pasadas algunas horas, escuchó la voz del niño que lo llamaba calmadamente: «Papá, papá, ya hice todo. Conseguí terminarlo». Al principio, el padre no creyó en el niño. Pensó que sería imposible que a su corta edad hubiera conseguido recomponer un mapa que jamás había visto. Desconfiado, el científico levantó la vista de sus anotaciones con la certeza de que vería el trabajo digno de un niño mal hecho. Pero para su sorpresa, el mapa del mundo estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares. Todos los países estaban correctamente colocados. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz de hacerlo? De esta manera, el padre preguntó con asombro a su hijo: «Hijito, tú no sabías cómo es el mundo. ¿Cómo lo lograste?». El niño respondió: «Papá, yo no sabía ni sé cómo es el mundo, pero cuando cortaste el mapa de la revista, vi que del otro lado estaba la figura de un hombre. Así que solo le di la vuelta a los recortes y comencé a recomponer al hombre, porque el hombre sí sé cómo es. Cuando conseguí arreglar al hombre, di vuelta a la hoja y vi que había arreglado el mundo». Reflexión. A veces nuestros problemas son difíciles de resolver, pero si los miramos desde otro punto de vista, con otra visión, podremos encontrar la solución. Recuerda, siempre existe una forma de resolver los problemas. La mujer más importante de nuestra fe católica. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Ella es la Virgen María. Pero para que conozcas más sobre su vida y sus advocaciones, ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio, para que te acompañe en tu camino en este sábado mariano. Muy buenas tardes, queridos amigos, amigas, en esta tarde de sabadito en que la familia se encuentra más tranquila. Algunos de ustedes están viajando a comprar quizás las cuestiones necesarias en el supermercado, a visitar a algún amigo, o quizás ya fueron a recoger a su hijo a donde está desarrollando algún deporte. Lo importante es que en este momento de 2 a 3 de la tarde en el programa En Tu Camino, tú te la pases muy contento, muy contenta.
Y como ya es costumbre en este programa, todos los sábados dedicamos nuestra reflexión, nuestra atención a una mujer. No solamente porque las mujeres todas son maravillosas, son importantes en nuestra vida, todos hemos nacido de una mujer. Muchos hombres, gracias a una mujer, han formado una familia y se han convertido en padres. Y evidentemente la labor que hace la mujer siempre es importantísima. Y si a todas las mujeres les reconocemos este trabajo, por supuesto que entre todas ellas el ángel Gabriel le dijo a una bendita, y la prima Isabel también le dijo bendita tú entre las mujeres. Es por esto que hemos convertido los sábados en sábados marianos, pero estos sábados nos permiten conocer muchas cosas además de la Virgen María, que seguramente tú ya conoces mucho de ella. Nos permite acercarnos a edificaciones, a pinturas, a fiestas populares, a tradiciones en torno a ella. Y hoy yo quisiera comentarte una experiencia que tenía especialmente cuando era niño. Pero antes de contarte esta experiencia, tengo que agradecer como todos los días a Sergio Enríquez Morín, que es nuestro productor, el que esté realizando este programa con tanto cariño. Y por supuesto, gracias a ti por estar en sintonía con nosotros en Grupo Fórmula en la 1470 de AM. Pues entonces me regreso casi 50 años hacia atrás, hacia el tiempo de las posadas. Y todos los niños estábamos esperando con ansia el momento en que nos repartieran las colaciones, la fruta y cosas de este tipo, sobre todo cuando quebrábamos la piñata y nos peleábamos todos por tener ese cucurucho de los picos de la piñata para ponérnoslo como sombrero. Pues resulta que llegábamos a una posada con toda esta emoción y no faltaba la señora organizadora de la posada: chamacos serios, no hay posada hasta que no haya el rezo. Y esta es la amarga experiencia que tengo. Lamentablemente nadie me explicó a mí qué era el rosario, qué significaba. Y lo que a mí significaba en aquel momento era estar de rodillas cuando yo usaba pantalón corto, imagínate, y estar diciendo frases que para mí, pues sí, pero yo me preguntaba, ¿por qué se repite tantas veces? ¿Por qué una vez y otra vez? Y luego se aventaban una letanía en latín que, peor todavía, no sabía uno contestar, y en lugar de decir ora pro nobis, uno decía ora por dónde, porque pues uno de chiquillo así es. Precisamente en esta hora que tenemos para conversar contigo, quisiera hablarte de lo que es el rosario, para que le tomes ese gusto que yo cuando era niño no se lo tomé. Fue necesario que pasara mucho tiempo para que yo conociera la historia, el porqué y la riqueza del rosario para que tuviera un gusto hacia él. Y primero tenemos que preguntarnos quién inventó el rosario. Y aquí tenemos que ser muy claros. Aunque hay canciones religiosas que dicen que fue Santo Domingo quien lo fundó, dicen viva María, viva el rosario, viva Santo Domingo que lo ha fundado. Bueno, esto es, si hubiera derechos de autor en aquel tiempo, ya hubieran demandado a Santo Domingo y a los dominicos por esto, porque una cosa es que Santo Domingo haya difundido esta devoción y otra cosa es que él la haya inventado. Así que vamos por partes. ¿Quién la inventó? No hay una persona en particular. ¿Cómo se inventó? Ahorita entonces sí, vamos parte por parte. Quiero decirte que el rosario se inventó en la Edad Media. Imagínate una época en la que unas cuantas personas eran las que sabían leer y escribir. La mayoría de la población, cuando terminó el Imperio Romano, empezaron a olvidar cómo se escribía y cómo se hablaba en latín, a tal grado que tú lo sabes muy bien, que como la gente fue deformando el latín porque no lo sabía escribir, y cuando uno no sabe escribir, pues deforma las palabras, como aquella gente que no sabe escribir periódico, y entonces dice pediórico, como aquella gente que no sabe escribir y no sabe cómo se escribe pizza, y dice pipsa, o como aquel futbolista que quién sabe si sepa escribir o no, pero cambia las palabras. Bueno,
Pues así es como del latín se va deformando y surge el francés, el español y el italiano. Imagínate cuántas deformaciones en cada lugar que hacen que surjan idiomas totalmente distintos. ¿Dónde es donde se habla bien el idioma? Donde se escribe. ¿Y en dónde se escribe el idioma? Donde se sabe escribir y donde se sabe leer. ¿Y en dónde? ¿Sabes dónde? No en las ciudades, no en las plazas públicas, no en los mercados. Especialmente había dos personas que sabían escribir: los monjes y los comerciantes. Los comerciantes, pues para hacer sus facturas, sus notas, sabían perfectamente. Aunque había algunos que únicamente sabían contar, porque es muy interesante que muchas personas saben contar pero no saben leer. Y si no, vete a los pueblitos y te encontrarás a doña Chuchita, a don Paco, a don Filemón, que leer no sabe nada, pero no te los haces tarugos, saben muy bien cuánto dinero tienen, cuánto les tienen que regresar de cambio en la tienda. Pero vamos a una breve pausa y regresamos para hablar de este tema. Hacemos una pausa y regresamos muy rápido para seguir escuchando este sábado mariano dedicado a la Virgen del Rosario. Una joven nazarena que En Jesús puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí. Cristo siempre ha llamado a personas para que colaboren en su misión. Por ejemplo, a los 12 apóstoles, los muchos santos y santas a lo largo de la historia, y por supuesto a nuestros sacerdotes. ¿Te sientes llamado a vivir los grandes ideales de Cristo y te gustaría estudiar en el Seminario Conciliar de México? Entonces, comunícate al área de vocaciones al 55 55 73 22 22. Lo repetimos, 55 55 73 22 22. Y sé parte de los constructores del reino de Dios. Seguimos escuchando el Sábado Mariano de En tu Camino, dedicado a la Virgen del Rosario. Señor, hoy inicia un nuevo mes en nuestro calendario. Ayúdanos a agradecer la oportunidad de vida que nos das, a vivir con alegría y entusiasmo, a bendecirte con tu providencia que nos ayuda a tener casa, vestido y sustento. Ponemos nuestra vida y la de nuestros seres queridos en tus manos. Cuídanos y llénanos de tus bendiciones. Que tu divina providencia se extienda siempre y en cada momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Amén. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa de sábado, un programa sabroso donde estamos hablando del rosario desde el punto de vista histórico, religioso y también con muchas anécdotas que seguramente te van a dejar sorprendido. Regresándonos a la Edad Media, entonces vámonos ahora a los conventos. ¿Qué hacían en los conventos los religiosos? Especialmente orar y orar con los salmos. La oración que ha utilizado la Iglesia desde hace mucho tiempo son los salmos, porque son oraciones bellísimas dirigidas a Dios en tiempos de tristeza, de angustia, de necesidad, de tristeza o cosas así. ¿Cuántos salmos tiene la Biblia? 150 salmos. ¿Cómo se les llama a este conjunto de salmos? Se les llama salterio. Por esta razón, al instrumento que se utilizaba para acompañar estos salmos
Se le llegó a llamar también salterio, un instrumento de cuerdas, porque no en todos los conventos tenían un órgano. Tener un órgano de vientos era muy complicado y en cambio tener un instrumento de cuerdas se podía cargar a cualquier lado. Algo como lo que sucede ahora con nuestra guitarra. Quizás cuando vas de picnic o de día de campo, como se dice, no puedes llevar el piano, no puedes llevar a lo mejor un instrumento más pesado, pero la guitarra jala para todos lados. Pues bien, ¿qué pasaba en los conventos? Los conventos tenían una zona donde los monjes cantaban y para poder cantar había unos libros enormes escritos para que todo mundo viera la letra y las notas y todos pudieran cantar, como se dice, a coro, todos juntos. Pero había un gran problema, que muchos de los monjes que habían entrado con mucha devoción al convento, que ejercían las labores más sencillas como barrer, como cocinar, como cultivar la tierra, no sabían leer. Entonces, cuando llegaba el momento en que todo el mundo llegaba a leer los salmos, a rezar los salmos, a cantar los salmos, o una de dos. O estos monjes se quedaban dormidos, o empezaban plática y plática, haciendo que los demás se distrajeran. Y esto hizo que los superiores dijeran, a ver, aquellos monjes que no saben leer, los vamos a poner en una capillita aparte y van a rezar un equivalente a los 150 salmos. ¿Qué es lo que tenían que rezar? 150 Padres Nuestros. Pero tenía que ser exacta la cuenta, de tal manera que si alguno se equivocaba, en su conciencia sabía que tenía que volver a empezar desde cero. Y para que no se equivocaran en la cuenta, lo que hicieron fue empezar a juntar como piedritas y las iban poniendo como montoncitos. 10 piedritas, ya tenían un montoncito, otros 10 piedritas, y así van teniendo otro montoncito, hasta juntar los 150 Padres Nuestros. Luego vino algo muy interesante. Uno de los monjes vio que los musulmanes tenían como un collar en la mano, con el cual contaban ellos las oraciones que los musulmanes tienen que hacer durante todo el día a Dios. Y entonces dijo, caray, yo creo que tener un collar de cuentas, de hecho por eso se llaman cuentas, porque servían para contar los collares, nos puede ayudar mucho. Y así es como entonces surgió el primer rosario, vamos a decirle así, de 10 montoncitos de cuentas separados por una cuenta más grande, otras 10 cuentas chicas, una más grande, en lo que nosotros conocemos como el rosario original. ¿Cuál sería la cuenta grandota? ¿Qué oración pusieron entre los 10 Padres Nuestros? Un Ave María. Y es que el Ave María fue una oración que a partir del año 1000 comenzó a hacerse cada vez más y más y más popular en toda la gente de Europa. Hay que recordar que el Ave María está formada en su primera parte por los 2 saludos que recibió la Virgen María. Primero, cuando el ángel Gabriel le dice, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Después, cuando María visita a su prima Isabel, que le dice, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. A estas 2 partes bíblicas, porque estamos orando a la Virgen María con partes de la Biblia, tomadas del Evangelio de San Lucas, se añade lo que llamamos nosotros una jaculatoria. Se llama jaculatoria a cualquier oración donde nosotros pedimos ayuda, especialmente para el momento de nuestra muerte. Si tú te fijas bien, el Ave María termina diciendo, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora, es decir, en este momento y en la hora de nuestra muerte. Porque como no sabemos bajo qué circunstancias vayamos a morir, no sabemos si nos va a dar tiempo de arrepentirnos, de pedir perdón, de pedirle a Dios su ayuda. Por eso ya desde ahora le pedimos a la Virgen que en ese momento de nuestra muerte nos ayude a estar en estado de gracia. Bajo estas circunstancias, entonces, 10 conjuntos de Padres Nuestros, un Ave María,
otros 10 Padres Nuestros, una Ave María, y así hasta conjuntar 150 Padres Nuestros y 15 Aves Marías, es como surge el rosario original. Más adelante, el amor a la Virgen María hizo que en algunos lugares se hiciera el cambio radical del rosario, haciendo que en lugar de 10 Padres Nuestros fueran 10 Aves Marías, separados por un Padre Nuestro. Así, de esta manera quedó el primer rosario mariano, que consistió en 150 Aves Marías y 15 Padres Nuestros. Pero como no todo el mundo tenía el tiempo suficiente, como lo hacían los monjes, para rezar tanto, los monjes le pidieron a la gente que tenía menos tiempo que rezaran el rosario, pero, por decirlo en una forma muy sencilla, podrían rezarlo en abonos, es decir, en partes. Y de esta manera el rosario se partió en 3 partes. Y así, si tú divides 150 Aves Marías entre 3, te van a quedar 50 Aves Marías. Si divides 15 Padres Nuestros entre 3, te van a quedar 5 Padres Nuestros. Y así quedaron para la gente 50 Aves Marías por día y 5 Padres Nuestros, que es la forma en la que lo tienen estos rosarios de cuentas hasta el día de hoy. Sin embargo, para que la gente pudiera no repetir únicamente como pericos, sino pudiera reflexionar sobre las cosas más importantes de la vida de Jesucristo, se enseñó a los fieles a recordar los momentos más importantes de la vida de Jesucristo y de la vida de la Virgen María. A estos momentos se les llamó misterios, es decir, es el amor de Dios que se muestra y nosotros no siempre tenemos cómo entenderlo. Se llamó a los misterios de acuerdo a su conjunto, misterios gozosos porque, hablan de un gran gozo, misterios gloriosos porque hablan de la resurrección de Jesucristo, de la gloria de Dios que empieza a brillar en la tierra, o también misterios dolorosos porque nos recuerdan la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. A estos 15 misterios se añadieron en el tiempo del Papa Juan Pablo II otros 5 misterios que se les llamó misterios luminosos y que sirvieron para aumentar más el conocimiento de la vida de Jesucristo. Seguramente tú conoces los misterios gozosos, tienen que ver con la anunciación, es decir, el momento en que el ángel Gabriel anuncia a la Virgen María que va a ser madre de Jesucristo. La visitación, el momento en que la Virgen María va a visitar a su prima Isabel. El nacimiento, la presentación en el templo y el momento en que Jesucristo se pierde en el templo. Y así podemos ir contando los distintos momentos de la vida de Jesucristo a través de el rezo de las Aves Marías y los Padres Nuestros. Pero sobre este tema y cuando los papas comenzaron a difundir el rosario en todo el mundo, y qué tiene que ver Miguel de Cervantes Saavedra, el autor del Quijote de la Mancha, con el rosario, vamos a platicar sabroso en el siguiente segmento. No le cambies. Hacemos una pausa y regresamos muy rápido para seguir escuchando este sábado mariano dedicado a la Virgen del Rosario. Se acerca el mes de noviembre, en el que todos recordamos a los fieles difuntos, especialmente en las misas gregorianas, en las que se pide por ellos diariamente durante todo el mes. Si deseas información de las misas gregorianas, puedes marcar al 55 55 66 7744 y al 55 5705 5939. Anota a tus difuntos para que se ofrezca por ellos una misa diaria durante todo el mes de noviembre. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por continuar con nosotros y fíjate, en menos de 30 minutos ya has aprendido tú el origen del rosario, qué es lo que hacían los monjes durante la Edad Media, rezar los salmos,
has aprendido también que algunos monjes no sabían leer ni escribir y por lo tanto les fue puesta como tarea el rezar los Padres Nuestros, y después estos Padres Nuestros pasaron a Aves Marías por el amor que a partir del año 1000 empezó a desbordarse en torno a la Virgen María. Atención, no es que en los años anteriores no se haya venerado a la Virgen María, pero se hacía con otro tipo de oraciones, con otro tipo de prácticas piadosas. Ahora vamos a regresar un poquito hacia el año de 1571. Fíjate, pleno siglo XVI y un domingo 7 de octubre. ¿Por qué el mes del Rosario está dedicado a la Virgen del Rosario? ¿Por qué el mes de octubre está dedicado a el Rosario? Precisamente por esto que te voy a recordar ahora. Casi todos recordamos que al famoso escritor español Miguel de Cervantes Saavedra le apodaban el Manco de Lepanto. ¿Qué era Lepanto? Manco lo entendemos perfectamente, alguien que no tiene una mano. ¿Qué es Lepanto? Vamos a verlo poco a poquito. A Miguel de Cervantes Saavedra, el autor del Quijote de la Mancha, le apodaban el Manco de Lepanto porque en sus años de juventud, antes de que escribiera el famoso Quijote de la Mancha, fue soldado. Y fue precisamente en la batalla del Golfo de Lepanto, estamos hablando por lo tanto de una batalla naval, donde recibió 2 heridas hechas por un arcabuz. ¿Qué es un arcabuz? Un arma antigua parecida al fusil. Una herida de las que recibió fue en el pecho y otra en la mano izquierda, por la cual quedó manco. Pero fíjate, no le amputaron la mano. Simplemente perdió toda la movilidad en aquella mano, aunque no se la hayan amputado. Afortunadamente, con su mano derecha, que no fue la herida, pudo convertirse en uno de los mejores escritores de todos los tiempos. Pero, ¿qué fue la batalla de Lepanto? Mira, en aquel tiempo, en aquel momento, estamos hablando de 1571, el peligro de una invasión turca a Europa estaba presente en el mar Mediterráneo y todos los lugares cercanos. La fe católica estaba en peligro porque los turcos eran musulmanes. Acuérdate que los turcos tienen una religión en la cual reconocen a Alá como su Dios, no reconocen a Jesucristo como Hijo de Dios, y en su deseo de expansión, es decir, de dominio de Europa y de Tierra Santa, fueron cometiendo muchas brutalidades, incluso grandes asesinatos. Para que tengas una idea, todos los lugares que habían levantado los cristianos, los católicos, allá en Tierra Santa, como el lugar del Santo Sepulcro, el lugar del Calvario, fueron totalmente destruidos por los musulmanes. Solamente respetaron el lugar del nacimiento de Jesucristo, pero no porque hayan respetado eso, sino porque en aquel templo que habían construido los católicos, pusieron en la fachada la figura de los 3 Reyes Magos. Y como los 3 Reyes Magos estaban vestidos con mallas y con atuendos semejantes a los que usaban los musulmanes pensaron que se trataba de un templo de ellos y por eso lo respetaron. Fue el único templo que se conservó original de Tierra Santa. Pero bueno, regresamos al fondo de nuestro tema. Allí en el Golfo de Lepanto tenían que enfrentarse a lucha fuerte los ejércitos cristianos con los ejércitos musulmanes. La fe católica estaba en peligro y fue necesario que se unieran las flotas del Papa, la de España y las de Venecia para poder combatir al enemigo en aquel lugar. Estamos hablando de un lugar muy cercano a Grecia y precisamente el domingo 7 de octubre de 1571, día del combate, los cristianos se pusieron a pedir la ayuda de Dios a través de la invocación a la Virgen María. ¿Por qué? Porque los cristianos tenían menor cantidad de gente. En cambio, los musulmanes tenían una gran cantidad que les sobrepasaba a los cristianos. Ali Bajá, que era el que estaba al frente de la flota turca, dirigió
a sus embarcaciones contra las flotas de los cristianos, y Juan de Austria, que era hermano natural del rey Felipe II, estuvo al frente de la flota cristiana y se puso a invocar también a la Virgen María mediante el rosario. La batalla fue muy difícil, y cuando parecía que los cristianos estaban a punto de perder, en ese momento el viento cambió de dirección y comenzó a empujar con mucha fuerza a las barcas, a las naves de los cristianos, y estos pudieron vencer fácilmente a los musulmanes. Hay que tomar en cuenta que las embarcaciones estaban dirigidas, o vamos a decir, llevadas a través de velas de viento, y este cambio de viento fue la señal por la cual los cristianos entendieron que Dios les había apoyado a través de la oración que habían hecho. En acción de gracias por aquella victoria obtenida en Lepanto, el Papa, era un Papa dominico que se llamaba Pío V, quiso instituir una fiesta anual con el nombre de Santa María de la Victoria, para recordar la victoria contra los musulmanes. Y además le añadió a esto que conocemos como las letanías lauretanas, la invocación Auxilium Christianorum Ora pro nobis. ¿Por qué en latín? Bueno, porque era el idioma oficial de la Iglesia en aquel tiempo y el idioma en que se rezaba o cantaba la letanía. Si quieres más o menos acordarte de cómo se cantaba la letanía, vamos a escuchar un pequeño fragmento. Seguramente que con este pequeño segmento de las letanías te has acordado de muchas fiestas parroquiales o incluso ordenaciones sacerdotales, o por supuesto de las posadas. Era muy normal que en las fiestas importantes se cantara la famosa letanía en la que primero se decía Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, y empezaban las invocaciones a la Virgen María pidiéndole ruega por nosotros. Invocaciones como reina, invocaciones como madre, invocaciones como vaso de justicia, vaso de marfil, en fin, una gran cantidad, podríamos decir, de piropos a la Virgen María. ¿Qué son las letanías? Bueno, cuando tu mamá te está regañando, o cuando tu maestro te está regañando, o cuando tu jefe te está regañando, muchas veces piensas, ya que le acabe a la letanía. Es decir, actualmente pensamos que una letanía es algo que repite el patrón. Ya te lo he dicho, es que tu horario es este, no me has hecho caso. Y cuando lo repite constantemente, tú precisamente por eso le llamas letanía. Pero claro, en ese caso estamos hablando de un lenguaje peyorativo, irónico, vamos a llamarle así. En forma correcta, una letanía es una oración que se repite a Dios, a la Virgen, con tanto amor como cuando tú le dices a tu pareja, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho. Cuando le dices a tu hijo, que Dios te bendiga, que te llene de protección. Bueno, estás repitiendo algo, se convierte en una letanía. Y las letanías a la Virgen María no fueron otra cosa sino piropos que los fieles fueron sacando de la Biblia. Si en la Biblia se decía, por ejemplo, escalera que conduce al cielo, en una parte dijeron, la Biblia nos dice que la Virgen María es como una escalera que nos conduce al cielo. En la Biblia se dice que hay una estrella de la mañana que anuncia al sol. Pues si Cristo es el sol, la Virgen María es como esa estrella de la mañana. Y si la Virgen es madre
de Cristo, madre de los apóstoles, madre de los mártires, madre de los ángeles, reina de todo mundo. Así es como surgieron las letanías por los peregrinos que viajaban a la pequeña casita de la Virgen que se trajo desde Nazaret hasta Italia y que se encuentra en el actual santuario de Loreto en Italia. Del nombre Loreto viene la palabra lauretanas. Las letanías lauretanas entonces son aquellas que cantaban, que recitaban los peregrinos que viajaban al santuario de Loreto. Y fíjate que Loreto significa lugar de laureles, porque en torno a un campo de laureles, o mejor dicho, en el centro de un campo de laureles, se encuentra este santuario. Ya te he comentado que las letanías no forman parte del rosario, son un enriquecimiento del mismo, de tal manera que si no te las sabes o no te da tiempo de rezarlas o de cantarlas, tú cumples con el rezo del rosario, con el rezo de las Aves Marías y de los Padres Nuestros. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a continuar en el último segmento hablando de esta fiesta de la Virgen del Rosario y escuchando también algo de música porque nos han pedido música dedicada a la Virgen María. Regresamos en un momento. Hacemos una pausa y regresamos muy rápido para seguir escuchando este sábado mariano dedicado a la Virgen del Rosario. Seguimos escuchando el sábado mariano de En tu Camino, dedicado a la Virgen del Rosario. Muchas gracias por continuar con nosotros en este sábado en que, a través de la reflexión, yo te aseguro que vamos a ir valorando más nuestra fe, ir valorando cómo después de tantos cientos de años, todas las personas veneran a la Virgen María a través de esta oración tan sencilla que llamamos rosario. ¿Y por qué rosario? Nuevamente lo volvemos a decir, si no lo habías escuchado, porque cada oración que le dirigimos a María o a Jesucristo es como una rosa que le estuviéramos ofreciendo. Una rosa, por supuesto, fresca, porque se supone que nuestra oración la hacemos con conciencia y no como pericos, con todo el corazón, con un alma pues lo más limpia posible y por supuesto con el deseo de pedirle a la Virgen María que nos ayude a ser como ella para que podamos amar más profundamente a Jesucristo. En un momento te voy a decir cuáles fueron los papas y los acontecimientos que hicieron que se extendiera más el rezo del rosario en el mundo, pero tenemos una deuda contigo que quieres escuchar cantos marianos en este sábado. Si te parece, vamos a escuchar este canto que se llama Luz de la Mañana. Está interpretado por el grupo Fuego Nuevo, a quien le mandamos un saludo, y es un canto en el que nos recuerda que María es una luz que nos puede iluminar en caminos de tinieblas. Gózalo, por favor. Acompaña mi vida y mi senda, guárdame, Señora.
cualquier lugar. Tú serás su puerto seguro, su faro en alta mar. María, luz de la mañana, ven y acompaña mi vida y mi senda. Guárdame, Señora, en tu corazón. Yo te ofrezco, Madre mía, mi amor. Guárdalo siempre ahí en tu corazón. Tú serás antorcha radiante que me alumbrará. Tú serás el fuego que encienda mi alma en amor. María, luz de la mañana, ven y acompaña mi vida y mi senda. Guárdame, Señora, en tu corazón. En ti el Señor de gozo se llenó al contemplarte, pura en cuerpo y alma. Tú eres bienaventurada, dichosa te llamarán todas las generaciones, oh lucero virginal. María, luz de la mañana, ven y acompaña mi vida y mi senda. Guárdame, Señora, en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón. Una hermosa interpretación, y pondremos otro pedacito de este magnífico grupo Fuego Nuevo en un momento. Los papas que han permitido que el rosario se extienda en el mundo entero, pues fueron en primer lugar el Papa Pío V, que instituyó la fiesta de Santa María de la Victoria. Después su sucesor, el Papa Gregorio XIII, cambió el nombre de la fiesta por Nuestra Señora del Rosario. En 1716, la fiesta ya no fue solamente para Europa, sino para la Iglesia Universal, y el Papa Pío X en 1913 fijó la fecha del 7 de octubre como la fiesta del Día de la Virgen del Rosario. En las apariciones de Fátima y de Lourdes, la Virgen María le pidió a aquellos niños videntes que el mundo no dejara de orar por las almas necesitadas, por los difuntos que estaban en el purgatorio y sobre todo para que Dios concediera un cambio en los corazones y hubiera paz en la tierra. Le pedimos pues a la Virgen María que no solamente durante este mes de octubre, sino siempre podamos tener el gusto de alabar a Jesucristo, de recordar sus misterios y acercarnos a la Virgen María a través del rosario. Vamos a concluir este programa dedicado a la Virgen del Rosario diciendo que cualquier imagen de la Virgen puede ser María del Rosario, simplemente tiene que tener en las manos un rosario o estar acompañado de los misterios que forman el rosario. Y terminamos esta transmisión con el canto El corazón de una madre, que nos recuerda que María nos ama siempre. Que Dios te bendiga y hasta mañana. corazón de una madre no se olvida de sus hijos ni los deja de amar.
Corazón de una madre no vacila, en su entrega ni nos quiere abandonar. En tu corazón estamos, oh María, en tu corazón descansa nuestra vida. En tu corazón estamos, oh María, en tu corazón descansa nuestra vida. El corazón de una madre no se cansa, aunque el hijo solo le dé ingratitud. El corazón de una madre no nos falla, está cerca cuando hay necesidad. En tu corazón estamos, oh María, en tu corazón descansa nuestra vida. En tu corazón estamos, oh María, en tu corazón descansa nuestra vida. El corazón de una madre siempre calla y nos ama en silencio y de verdad. El corazón de una madre siempre espera en el silencio a que su hijo la ame más. En tu corazón estamos, oh María, en tu corazón descansa nuestra vida. En tu corazón estamos, oh María, en tu corazón descansa nuestra vida. El corazón de María nos hospeda para llevarnos hasta su Hijo Jesús. El corazón de María nos espera cuando nuestra vida llegue a su final. En tu corazón estamos, oh María, en tu corazón descansa nuestra vida. En tu corazón estamos, oh María, en tu corazón descansa nuestra vida. En tu camino, un programa para encontrar la meta.